Están los que lo consideran un héroe y los que ven en él a un loco. Es un hombre procedente de un entorno pobre que demostró tener talento para cambiar la cara del mundo. El sueño de este hombre, nacido en Oriente Medio, era revolucionar el mundo. Quería ser diferente. Quería apelar a ese derecho. Acabó convirtiéndose en un loco de remate, un desequilibrado de masas. Gaddafi es un revolucionario orgulloso de serlo y sin miedo a las consecuencias. Muammar al-Gaddafi. Durante la Segunda Guerra Mundial, la batalla entre nazis y británicos llevó el constante rugido de los tanques al desierto de Libia. En el aire, los ensordecedores aviones alemanes indicaban que estaba a punto de iniciarse otro bombardeo en el norte de África. El sonido de la guerra se cuenta entre uno de los primeros recuerdos de Muammar al-Gaddafi, el líder de Libia y uno de los hombres más conflictivos de nuestro tiempo. Gaddafi nació en el desierto en 1942, según él mismo afirma, pero podría haber sido antes, en 1940. Nacido en una tienda en el seno de una familia de beduinos nómadas, fue el más pequeño de los 4 hijos de Aisha y Abu Meniar y el único varón. Los padres de Gaddafi eran analfabetos, beduinos. Su padre era nómada y se trasladaba de un lugar a otro según la época del año y las necesidades del ganado. En su infancia, Gaddafi viajó mucho como beduino. Gaddafi fue educado en la práctica estricta de la religión musulmana dentro de una familia con ricas tradiciones islámicas pero sin ninguna comodidad material. Sin embargo, fue la libertad inherente al estilo de vida beduino lo que resultó fundamental para la filosofía de Gaddafi. Ser beduino significa llevar el estilo de vida más puro, tener el pensamiento más sincero y actuar haciendo el bien. Eso es lo que se entiende por beduino. Cerca de la magnificencia de las ruinas heredadas por Libia de los romanos, el estilo de vida de los beduinos se mantiene primitivo. Como sus antecesores, los italianos querían colonizar el norte de África y en 1911 empezaron la conquista de Libia. Poco después de su llegada al poder en 1922, Benito Mussolini impuso su régimen fascista en Libia. A partir de entonces, los italianos gobernaron con gran violencia hasta su derrota en la Segunda Guerra Mundial. En el transcurso de 20 o 30 años, los italianos quisieron aprovecharse al máximo de los libios. De hecho, fueron los italianos los que construyeron los primeros campos de concentración. En Libia había campos de concentración inmensos. Mataron a cientos de miles de personas en las masacres y carnicerías que perpetraron en Libia. Cometieron atrocidades en las que usaban gas para envenenar. Pero los libios presentaron batalla. El increíble líder de la resistencia fue un viejo profesor de escuela llamado Omar Mukhtar, que consiguió levantar a los campesinos contra los italianos y se convirtió en el primer héroe para Gaddafi. Durante la larga lucha contra la colonización, el abuelo de Gaddafi fue asesinado y se sabe que hirieron a su padre. La valentía de los libios y en particular la de Omar Mukhtar se convirtió en leyenda y se hizo famosa a través de una película de aventuras. Lion of the Desert, an epic story of courage and conquest. Anthony Quinn is Omar Mukhtar, whose love for peace filled him with the power to fight. En 1931, el líder rebelde de 80 años fue finalmente arrestado y ejecutado, pero el recuerdo de Mukhtar y del dominio italiano quedó grabado para siempre en las historias que el padre de Gaddafi le contaba. Omar Mukhtar fue una importante influencia para Gaddafi. Hubo un momento de su carrera política en que incluso solía referirse a él como el gran símbolo de la rebelión contra el colonialismo y del nacionalismo libio. El tipo de cosas que Gaddafi contempló y oyó cuando era niño marcaron en gran medida su pensamiento de adulto acerca de Occidente en general. Muchos niños nómadas nunca reciben una educación, pero el padre de Gaddafi lo envió al colegio en Sirte, una ciudad de la costa mediterránea, cuando tenía 9 años. Como el resto de niños musulmanes, aprendió a leer y a recitar el Corán. Demasiado pobre para alquilar una habitación, Gaddafi pasaba las noches en el suelo de la mezquita. Probablemente hubiera sido prácticamente analfabeto si su familia no se hubiese trasladado a Sheba, una ciudad del interior del Sáhara,
donde su padre consiguió un trabajo para el líder de una tribu local. Gaddafi fue matriculado en la escuela secundaria de Sheba en 1956, pero más que las clases, lo importante en su formación fue la radio. Entonces se emitían desde Egipto los discursos de Gamal Abdel Nasser, quien tras un golpe de estado perpetrado por oficiales jóvenes había destronado al rey Farouk en 1952. Nasser reivindicaba el orgullo y la unidad árabes. Nasser hablaba por la radio y el pueblo le entendía. No era un discurso formal ni en francés. Hablaba de cosas que los árabes de a pie comprendían. Así que parte de su poder no radicaba en lo que decía, sino en cómo lo decía. Los árabes podían ser independientes, podían estar orgullosos de su legado, podían plantar cara al imperialismo. Nasser llegó a escena pisando fuerte. Cualquier árabe joven de cualquier lugar consideraba a Nasser, conocido como Raese, el jefe, como un modelo, un guía. Nasser era un hombre apasionante. Siendo estudiante del instituto, Gaddafi ya estaba empapado por el concepto de nacionalismo árabe que proclamaba Nasser. Se convirtió en activista político y empezó a reclutar a sus compañeros para su causa. Aprovechaba siempre cualquier oportunidad para hablar sobre unidad, sobre Nasser y sobre la liberación. Tanto en clase como fuera, solía llevar siempre un pequeño taburete sobre el que se alzaba y hablaba a los demás. Esos fueron los comienzos de su carrera política. Desde que obtuviera su independencia en 1951, Libia estaba gobernada por el rey Idris. His Highness Al Said Mohammed Idris Al Mahdi Al Sanusi became King Idris I. The new nation is a poverty-stricken land. Idris había sido designado por los británicos, pero estaba más interesado en la religión que en la política y gobernó relajadamente bajo las directrices de Occidente. Permitió que los británicos y los norteamericanos alquilaran bases en Libia, con lo que consiguió algún ingreso para uno de los países más pobres del mundo. Pero en 1959 la suerte de Libia cambió de repente. En el desierto cerca del lugar en el que había nacido Gaddafi se encontró petróleo. Las recientes riquezas hicieron que algunos libios se convirtieran en grandes magnates y dejaron al resto de la población en la misma pobreza en la que siempre estuvieron. Como el rey no prestaba demasiada atención a estos asuntos, gran parte de ese dinero se desvió por los cauces de la corrupción. Esta fue una de las principales críticas elevadas por Gaddafi contra el rey, pero asumidas por la generalidad. Todo el mundo pensaba que el régimen era corrupto. En 1961, en Sheba, a los 18 años de edad, Gaddafi organizó una manifestación contra las bases extranjeras en suelo libio. Sabían que el coronel Gaddafi estaba detrás de todo, pero no descubrieron que se trataba de un movimiento organizado. Fue arrestado, expulsado y se vio obligado a terminar el instituto en otro sitio. Esto acabó convenciéndole de que para tener una oportunidad tenía que buscar otra vía. Así que en 1963 se marchó a Bengasi y consiguió alistarse en la Academia Militar. Allí prosiguió su actividad política, hecho que no escapó a los ojos de los oficiales británicos. Este particular suboficial se describía a sí mismo como patético. Era patético en la unidad de rifles, patético en el entrenamiento físico, patético en los desfiles. Estoy reproduciendo sus propias palabras. No era un buen soldado, es verdad, pero era un político muy eficaz y carismático. Era líder de la resistencia y ni siquiera lo escondía. Era considerado como una especie de Quijote que no representaba una amenaza real. Gaddafi solicitó proseguir su entrenamiento en Inglaterra en 1966 y logró incorporarse a los cuerpos reales acorazados en Dorset. A Gaddafi no le gustaba Inglaterra. Se dio cuenta de que la gente que realizaba los peores trabajos raramente era de origen anglosajón. Pensaba que esta gente no recibía muy buen trato en la sociedad británica. Él iba por ahí ataviado con los vestidos típicos árabes, con maneras algo arrogantes. Así era como Gaddafi mostraba su desdén por la sociedad británica. Él era árabe y lo mostraba. Él era el mismo.
El 5 de junio de 1967, un año después de que Gaddafi volviera a Libia, estalló la guerra árabe-israelí de los 6 días. Gaddafi fue enviado con un contingente de soldados como apoyo al ejército egipcio, pero cuando alcanzaron la frontera, la guerra había terminado. Los israelíes apoyados por Occidente habían aniquilado los ejércitos de Siria, Jordania y Egipto. Fue la humillación para el mundo árabe. Debemos reconocer que las conspiraciones que apoyaban el cambio de gobierno empezaron al término de la guerra de los 6 días. Siempre estaba trabajando para el futuro. No estaba ni un minuto desocupado. Ahora Gaddafi era un oficial del ejército del rey Idris. En 1968, el carismático y apuesto soldado se casó con la hija de un general. La unión duró poco, pero de ella nació un hijo. Gaddafi se encontraba preparado para dar su siguiente paso. Se trataba de un movimiento extremadamente peligroso que cambiaría para siempre el rumbo de su país.